Pablo, no sé si usted me está escuchando. Doctor, sí, exactamente, ahí justo estaba viendo su ingreso, Ujú. admitiendo el resto. Un gusto de saludarlo. Lo mismo, tranquilo, era simplemente para decirle que ya estoy conectado y después pongo imagen. ¿De Ah, acuerdo? buenísimo. De acuerdo, sí, le dijimos a los ingresantes que entre las -10 y bueno, y el horario puntual estén, y ahí largamos, ya en punto largamos. Siempre hay que tener un poquito de tolerancia, así que no hay problema. Tolerancia, sí, exactamente, el horario argentino, exactamente. Ya estoy en línea, entonces. Gracias. Buenísimo, le aviso.
Pablo, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Dígame usted cuando empezamos, ¿eh? Es usted el que Sí, me dice. sí, Sí, estoy no tengo ahí problema acá. en hablar, pero dígame usted. En 2 minutos, ahí yo ya le digo arrancamos. Ahí estoy. Gente en la zona de entrada. Perfecto, no hay problema, no tengo apuro, pero simplemente para que usted me diga. Sí, sí. Bueno, ¿me escuchan? Creo que me están Perfecto. escuchando. Perfectamente. Bueno. Siendo las 7:02 de la tarde en la República Argentina, me gusta de saludarlos a todos. Mi nombre es Pablo Benítez Agot, soy presidente de la Fundación Progreso y Libertad, una ONG ubicada aquí en la ciudad de Neuquén. Nuestra zona de influencia o de trabajo es el Alto Valle. Somos una ONG apartidaria, pero buscamos trabajar con todas aquellas personas que quieran y busquen educar en las ideas de la libertad, de aquellas que han hecho próspera la República Argentina y al mundo entero, recobrar las bases, parafraseando a Alberdi, de las buenas costumbres y las buenas políticas, la importancia de la libertad económica, de la educación cívico-republicana, la importancia de la defensa de la propiedad privada como piedra angular del desarrollo económico de las naciones. Nos dedicamos a realizar este tipo de eventos, obviamente todo circunscrito a la realidad de la pandemia mundial, conocida como COVID-19. En este caso tenemos el honor de presentar, y me siento como presidente de la Fundación muy honrado de hacerlo, al doctor Jorge Forí, conocido recientemente por su accionar, de un largo accionar en cuanto a la diplomacia y su expertise en las relaciones internacionales, y lo conocerán por su ámbito de desarrollo como ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la administración del presidente Mauricio Macri recientemente, 2016-2019, si no ubiqué mal temporalmente el área, el ámbito de desempeño, quien nos va a dar una disertación acerca de la posición argentina ante el mundo. Quiero agradecer a mi compañera, la licenciada Carolina Rambó, quien va a estar moderando conmigo las preguntas. La temática es, si bien nos han mandado las preguntas que le desean hacer al doctor Jorge Forí, seguramente en el desarrollo mismo de la charla van a surgir otras, con lo cual, luego de la disertación le iremos trasladando estas inquietudes al doctor. Doctor, agradecerle por su buena predisposición desde el primer momento que iniciamos el contacto de charlar con esta área de la República Argentina, donde seguramente aprenderemos muchísimo y entenderemos la importancia del sentido federal de la política, de la buena política exterior de un país, sobre todo para que entendamos que a nosotros nos sirve mucho y no es algo circunscrito al centro o a una capital de la República Argentina, sino que la buena política exterior tiene resultados federales de la prosperidad a lo largo y ancho de este país. Lo dejo la disertación para que comience y un gusto de saludarlo. Bueno, buenas tardes a todos los que se han unido a esta charla. Tomémoslo más bien como ese formato. Yo les voy a comentar algunas ideas sobre la gestión que llevamos adelante y particularmente de cómo es la visualización que tengo del relacionamiento externo de Argentina en este momento. Y creo que lo más interesante va a ser poder desarrollar las preguntas. Yo no sé si me están escuchando bien, Pablo. Perfecto, yo lo escucho perfecto y Muy bien. la recepción que tengo el resto es la misma. Se escucha perfecto. Primero que nada, además de saludarlos a todos ustedes, le agradezco a Pablo Benítez Jacó y a la Fundación Progreso y Libertad por haber promovido esta iniciativa. Él hizo una referencia que me parece sumamente importante y que podríamos llegar a verla también cuando hablamos de algunos de los entendimientos externos que hizo Argentina en el periodo 2016-2019.
yo estuve como ministro de Relaciones Exteriores entre junio de 2017 y obviamente el 10 de diciembre de 2019. Pero la reflexión que me parece importante, y lo digo a esto como una persona que soy originario de Santa Fe, que creo que tenemos que lograr valorar de una manera más concreta y con mayor dinamismo el rol que tienen nuestras provincias en la formulación de la política exterior, pero más que la formulación teórica, en poder canalizar las provincias, los que son los intereses de esa región, de esa provincia en particular, para estar vinculados al mundo. A pesar de todo lo que se viene diciendo o escribiendo en el medio de esta pandemia, sobre intentos aislacionistas, nacionalistas, lo importante es que la mecánica de trabajo a la que nos hemos acostumbrado todos en las últimas 2 décadas tienen que ver con un fenómeno que tiene consecuencias indeseables, como es la globalización, pero estamos en un mundo que se ha achicado por fuerza de la tecnología, que se ha reflejado sobre los mecanismos de comunicación y los mecanismos productivos. Y por lo tanto es muy difícil que podamos volver a una tendencia de absoluto aislacionismo, si bien en algunos sectores esto es una tesis que es muy propugnada. La salida o el momento importante de post-pandemia va a requerir que nuestra productividad esté vinculada al mundo para tener mercados donde colocar lo que producimos. El mercado argentino no es suficiente para generar los recursos que nos permitan mantener el Estado, pero que nos permitan mantener la sociedad que nosotros querríamos tener entre los argentinos. Y esta discusión está claramente presente en estos días, pero vamos a depender mucho del mundo y de nuestra capacidad de diálogo con el mundo. Yo voy a tratar de hacerles primero que nada un panorama rápido de algunos elementos que me parece valioso tener en cuenta, que es, primero que nada, cuál es la situación de Argentina en nuestra región en este momento, y también hablar un poco de los mecanismos regionales que existen para el funcionamiento o para un mayor dinamismo de diversas iniciativas de los países que están en nuestra área. En particular, después creo que vale la pena hacer una pausa de reflexión sobre la situación del Mercosur y sobre todo de todo el proceso de Mercosur en la búsqueda de un relacionamiento externo. Y también, obviamente, hacer algunos comentarios sobre los que son los principales actores del acontecer internacional, que estamos todos obviamente siguiéndolos, el caso de la situación de China, Estados Unidos, el conflicto o las diferencias que existen entre China y Estados Unidos, el papel de la Unión Europea, de otros actores importantes como son Rusia, los países que conforman el sudeste asiático, el ASEAN, el propio Japón, Australia, Nueva Zelanda. Yendo al entorno regional de Argentina, lamentablemente Argentina se ha aislado significativamente a partir del 10 de diciembre. No es una valoración, sino una constatación fáctica. Nosotros no hablamos en este momento con nuestro principal socio, que es el Brasil. Al Brasil estamos unidos por un proyecto político, estratégico, con elementos económicos y comerciales, el Mercosur. Pero el Mercosur nació primero como un proceso de integración entre Argentina y Brasil en el inicio del gobierno del presidente Alfonsín, que lo planteó a sus homólogos de Brasil, los que recién salían en esa instancia de todos los gobiernos militares que había tenido Brasil en la década del 60 y primera parte del 70, y que se concreta en los entendimientos que dieron lugar a lo que se llamó el Programa de Integración Argentina-Brasil, que se suscribieron entre Alfonsín y Sarney, que había sido electo como vicepresidente, pero por la muerte del presidente Tancredo Neves queda a cargo de la presidencia de Brasil prácticamente por todo el mandato, dado que Tancredo Neves muere en el interreño entre elecciones y toma de posesión.
era una concepción para superar las hipótesis de conflicto que habíamos tenido a lo largo de tantos años y que asignaban los recursos de los dos países a la idea de que pudiéramos tener un conflicto que se había exacerbado además por el aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos. Esto para que no nos quedemos en que el Mercosur es solamente un acuerdo económico comercial, si bien tiene un corazón fundamental o una pata fundamental en lo que es economía y comercio entre las dos naciones. Siendo esto todo tan relevante, política, estrategia, economía, comercio, lamentablemente estamos sin dialogar porque, bueno, hay una percepción, creo yo, en las autoridades del gobierno nacional que no comparten la visión que tiene el equipo del presidente Bolsonaro. Esto en política exterior es un elemento muy importante porque en política exterior no se debe elegir a los socios en virtud de las ideologías, sino en virtud de la defensa de los intereses y de cómo promover aquello que nosotros necesitamos, y el mercado brasileño, que fue hasta hace 1 o 2 semanas nuestro principal mercado, es un elemento importante para siempre tener un diálogo fluido con ellos, pero que no abarca solamente lo comercial, sino la visión económica, que la podemos ver un poquito después en el Mercosur, pero un proyecto estratégico de compartir esfuerzos, de defender en común intereses que pueden ser compartidos. No hablamos tampoco con el Uruguay. El Uruguay, entre el inicio de la presidencia Fernández y la llegada del presidente Lacalle Pou, hubo prácticamente 2 o 3 meses y obviamente no hay una sintonía de diálogo con el Uruguay. No lo hacemos tampoco de manera fluida, más que puntualmente, y sobre todo para negociaciones que tienen que ver con algún aspecto del Mercosur con Paraguay. No hablamos definitivamente con Chile. Yo creo que tanto con Chile como con Brasil, e inclusive en algún gesto con Uruguay, hemos tenido el error histórico de decir que preferiríamos que en Chile estuviera gobernando la Concertación, que es una agrupación política valiosísima, pero la que gobierna hoy es la centro derecha del presidente Piñera. Lo mismo transmitimos con respecto al Uruguay, donde hubiéramos preferido que ganase el Frente Amplio, inclusive se trabajó o se apoyó de algún modo la campaña del Frente Amplio, lo cual tácticamente para una política exterior es siempre un error, y se ha hecho saber con claridad que se preferiría realmente que estuviera el Partido Traballista de Brasil, Lula o los sucesores de Lula, y no la gestión Bolsonaro, que ideológicamente tiene diferencias con Argentina, pero eso no quita que nosotros debamos hablar. No hablamos en general con nuestros vecinos, no hablamos con Bolivia. En Bolivia la situación está complicada en el diálogo esencial porque no se reconoce lo que de hecho está ocurriendo en Bolivia, que es la gestión de la senadora que asumió el poder luego de la salida de Evo Morales, la señora Añez. Y esto viene, además, prolongado por todas las complicaciones que ha traído la pandemia, y va a haber elecciones recién al inicio de septiembre. No tenemos un diálogo particularmente rico ni con Perú, ni con Ecuador, ni con Colombia. Dejo Venezuela de lado para las reflexiones del caso sobre Venezuela. Con nuestra región no estamos hablando en ninguno de los temas que tienen que ver con nuestra realidad regional o bilateral. Digamos, para ustedes son gente que vive más al sur, pero quienes viven en la Mesopotamia saben el impacto que ha tenido este año todo el tema del manejo del recurso agua, o sea, de los ríos, que las bajantes que se han producido en el río Paraná son extraordinariísimas. Hacía bastantes décadas que el río Paraná no tenía un nivel de agua tan bajo, tan dramático en la circulación, porque esto tiene que ver con un manejo que están haciendo de aguas arriba con Brasil, pero como no estamos hablando con Brasil, nada de esto se ha podido consensuar, y esto tiene impacto ambiental,
impacto ecológico sobre digamos, la fauna del río, pero sobre la fauna circundante, y tiene un impacto dramático en la navegación, siendo que el país que nos queda depende enormemente de su política exportadora, donde el grueso es la salida de granos es a través de los puertos, de los complejos, llamemos así, cerealeros, que empiezan reconquista aguas abajo. Esto obliga a que la carga sea mucho más costosa, porque hay que salir a media carga y completar carga en el Río de la Plata. Todo esto tiene impacto. No estamos hablando con Uruguay. Uruguay está tomando decisiones muy importantes, no solo en el tema de que está ofreciendo que los argentinos puedan radicarse con una modalidad conveniente, pero coordinar políticas en el Mercosur, coordinar políticas en materia pesquera. Nosotros estamos, se anunció pocos días atrás, algo que me parece positivo, que vamos a demarcar nuestra plataforma continental, lo cual es realmente muy importante, pero requiere diálogo con Uruguay porque tenemos en las presentaciones respectivas que en el marco de la Convención de Derecho del Mar se han hecho en la subcomisión de plataforma continental en Naciones Unidas, zonas superpuestas, que no es solamente la zona superpuesta que discutimos con Gran Bretaña, tenemos también zonas superpuestas discutidas con Chile. Y con esto también tenemos que discutir o llevar adelante una conciliación de nuestros intereses. Como les dije, no hablamos sobre con Chile. Con Chile hemos tenido enormes diferencias en este último tiempo, más que diferencias, roces completamente innecesarios, y Chile es un actor principal, no solo por la extensión de la frontera, por los intereses comerciales que tenemos para Argentina, por el potencial que tiene en materia energética, que es un tema extraordinariamente importante para la región de ustedes, en materia minera. Nosotros a Chile lo vamos a necesitar siempre como un socio eficiente para poder exportar de manera más competitiva nuestros productos a través de los puertos chilenos, particularmente todo lo que sea energético, de la minería y algunos sectores de la agroindustria, como pueden ser toda la zona de frutihortícola de la zona de Río Negro y Neuquén. Esto es muy malo, no hablar. Dice, pero ¿por qué no hablamos? Bueno, porque estamos ensimismados posiblemente en cuestiones que tienen que ver con nuestra política interna, y esencialmente porque estamos con una visión de que una Argentina cerrada es más fácil de controlar con respecto a los objetivos políticos que la actual gestión quiere alcanzar. En el nivel regional, nosotros no acompañamos la reelección, por ejemplo, de Luis Almagro en la OEA. Preferimos acompañar una candidata que había surgido del Ecuador, muy cuestionada por algunos de los vínculos que surgían tanto con el anterior presidente Correa de Ecuador, pero sobre todo por un alineamiento ideológico más próximo de Cuba, pero el grupo de países de la OEA mayoritariamente acompañó la reelección del secretario general Luis Almagro, con lo cual nosotros nuevamente quedamos un poco en el costado. En el grupo de Lima, que es un grupo constituido a los efectos de ayudar a que Venezuela pueda recuperar la democracia por un mecanismo de elecciones libres, transparentes y a la mayor brevedad, con la participación de todos los dirigentes políticos, no importa de la sección que sea o del origen que tenga, incluyendo tanto a los que representan al Partido Socialista Unido Venezolano como a las otras fuerzas políticas tradicionales, los demócratas cristianos, los ADECOS, todos, y los nuevos partidos que se han constituido. Y este grupo de Lima, donde Argentina tuvo un papel muy activo durante los 4 años del presidente Macri, nosotros ahora, Argentina ha quedado sin retirarse, como en una posición lateral, digamos, en criollo sería fuimos a vía muerta. Tampoco tenemos un trabajo activo a nivel de Prosur, que es un mecanismo de diálogo político entre los países que han adherido, mayoritariamente los de la región, que de algún modo quiso suceder a la UNASUR, que no funcionó porque empezó en una deriva excesivamente politizada, y politizada con
una visión que transmitía básicamente lo que se llamaba el movimiento ALBA, o los que se identificaban con el bolivarianismo de Venezuela, y no hacía los objetivos que tenía que ser proyectos de integración, proyectos energéticos, proyectos de salud pública. UNASUR murió porque gradualmente todos los países se fueron apartando porque no le encontraban sentido y era bastante costoso, pero no era el costo, era el hecho de que no era efectivo en su funcionamiento. Y el PROSUR viene trabajando, pero no ha alcanzado todavía la madurez que se requeriría, por lo cual la región está carente de un mecanismo de diálogo político que sería sumamente importante para el tiempo que estamos viviendo y el que va a venir. Ustedes piensen que durante toda esta crisis del coronavirus, los países de la región hemos hecho casi cero concertación en materia sanitaria. El Mercosur ampliado, o sea que no solamente los 4 países, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, sino también Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, tienen un mecanismo que se reúne anualmente 1 o 2 veces por año de los ministros de salud, y esto lo vienen haciendo ya hace más de 15, 20 años, podría haber servido para convocarlo, como decir, bueno, a ver, ¿qué medidas tenemos que tomar que nos favorezcan a todos? ¿Quién tiene equipamiento que podamos usar? ¿Cómo podemos conciliar compras conjuntas? Inclusive podría haber servido para buscar a los repatriados. Todos tuvieron repatriados, algunos más, algunos menos, pero podríamos haber compartido ese esfuerzo. Nada de eso ocurrió, y esto de alguna forma cierra este modelo de Argentina no habla con nadie, Argentina se ha retirado, y nuestros socios están particularmente preocupados y dicen, pero ¿ustedes hacia dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? Tenemos un mecanismo de diálogo, pero que no es un mecanismo de diálogo que involucre a los gobiernos. El diálogo que sostienen algunas figuras del gobierno argentino, en lo que se llama el Grupo de Puebla, es casi como un diálogo académico. No están allí representados figuras que provienen de los gobiernos, son o expresidentes, algunos como el ex primer ministro español Rodríguez Zapatero, en los países que parecieran tener un poco más de protagonismo sería México y Argentina, pero en México el presidente Obrador no se compromete, no habla en nombre del Grupo de Puebla, deja que alguna figura de México esté y tenga algún canal de conducción. Acá sí tiene un rol protagónico. El diálogo académico nunca va a ser malo, pero no resuelve los problemas que tiene la región. En otro nivel, en estos 2 días últimos, los Estados Unidos han tomado una medida impensada, porque la tradición no venía de esa forma, de proponer ellos un candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. En este mecanismo de los organismos financieros regionales o mundiales, los Estados Unidos siempre son los titulares del Banco Mundial, tienen la titularidad. En el caso del Fondo Monetario Internacional, habitualmente es uno europeo, y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre es un latinoamericano, y el vicepresidente es un norteamericano, que es el país que provee el 30% de los fondos que tiene el banco para su cartera de préstamos. Los 2 siguientes contribuyentes son Brasil y Argentina, en una paridad del 11%. Bueno, en la renovación, luego de 3 mandatos del actual presidente Luis Alberto Moreno, los Estados Unidos han decidido presentar un nuevo candidato propio, que es el subsecretario de Asuntos Americanos, llamemos así, de toda la región de Américas, con esta presentación se ha suscitado toda una cantidad de apoyos de unos países más grandes de la región, pero Argentina ha quedado apartada, no se expresa y no se sabe qué es lo que va a hacer para votar, o sea, de qué manera va a votar. Todo esto muestra que estamos realmente cortados, en primer lugar,
de nuestra región, de la región americana, que estamos desaprovechando enormemente las posibilidades de diálogo y de combinación de lo que podemos hacer en conjunto. Ustedes piensen que esta crisis ha puesto muy en tela de juicio todo el mecanismo multilateral. El mecanismo multilateral, que son los organismos, sean las Naciones Unidas, sean los organismos que dependen, lo que se llama de la familia de Naciones Unidas, que incluyen la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, todo el sistema de lucha contra la droga, todo el mecanismo que conlleva el sistema de Naciones Unidas para la educación y la cultura. Bueno, esto ha quedado gradualmente todo en tela de juicio y la crisis de la pandemia ha pegado un golpe brutal al funcionamiento de estos mecanismos multilaterales. De los relevantes, obviamente la Organización Mundial de Comercio ya no venía funcionando desde hace varios años por las discusiones, sobre todo en el último quinquenio, un poco más, entre Estados Unidos y China, que objetaban el grado o el nivel de participación que tenía China, que llegó a ser reconocida como una economía de mercado en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, pero luego que obtuvo esto, la calidad en que está es como la de país en desarrollo, que es la misma calidad en la que está Argentina. Y todos somos obviamente conscientes de que China y Argentina tienen diferencias abismales en su nivel de desarrollo, y los Estados Unidos objeta esa calidad, objeta los mecanismos de resolución de controversias y ha objetado todo el sistema de los paneles de comercio que se formulaban en Naciones Unidas. Pero esto ya no viene funcionando y sobre esto cae un momento en que el mundo para, por el miedo al virus, todo el comercio. Dejan de volar los aviones, dejan de circular los barcos, se para todo el tráfico terrestre interfronterizo, y entonces el comercio mundial tiene un desplome que va a tener que retomarse porque la productividad de los países es lo que marca el nivel de bienestar, el nivel de trabajo, el nivel de vida de cada una de las poblaciones. O sea, va a haber que concertar cómo trabajamos en esto, y esto va a requerir participar de ese mundo, de ese diálogo multilateral, y Argentina está retraída, está como un actor individual, no trabaja con sus socios regionales ni con sus socios del Mercosur en la formulación de una política o de ideas que podamos tener para reanudar. Los organismos multilaterales, como les digo, surgieron en realidad en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, reflejaban la estructura de poder post-Segunda Guerra Mundial, fueron creciendo hasta los años 60 y principios de los 70. Ese mundo ha cambiado, y ha cambiado no solo por la pandemia, sino que ha cambiado preponderantemente. Un ejemplo que yo siempre uso para mostrar ese cambio es que cuando tuvo lugar acá en el 2017 la 11ª conferencia mundial, que se hacen cada 2 o 4 años según de la Organización Mundial de Comercio, la agenda que se discutía era la que había sido fijado en la ronda de Nairobi a mitad de la década del 90. O sea que 20 años después discutíamos una agenda mandatada por una conferencia previa de 20 años atrás. Como ustedes tienen claro, el mundo comercial había cambiado radicalmente. Había elementos que se discutían en paralelo, en conferencias paralelas, valiosos, pero la realidad era otra. Por ejemplo, no se discutía comercio electrónico, no se discutían monedas virtuales. En 2017, ambos temas son brutalmente fundamentales para la marcha del mundo. Y hoy todos conocemos que comercio electrónico es lo que mantiene mucho andando de la vida comercial de cada uno de nuestros países. Sin embargo, eso, por no ser un tema mandatado, generaba declaraciones o reuniones de consenso de la organización, pero no eran el trabajo del organismo. Y si tomamos otro ejemplo, la UNESCO se ha dedicado prácticamente en los últimos 20 años a discutir el problema de Palestina e Israel, y eso informa todo la agenda de trabajo de una organización que debería estar esencialmente vinculada a educación y cultura. Al mismo tiempo, en todos estos organismos multilaterales
China, con un ejercicio de política internacional muy sagaz, ha ido ocupando gradualmente gran cantidad de puestos y ha contribuido a sostener de alguna manera financieramente a organismos que han tenido a veces políticas de dispendio no claras de por qué lo hacen. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que depende fundamentalmente del apoyo financiero chino. De ahí que su actual director haya estado muy en periodos de consulta con las autoridades chinas cuando surge los primeros indicadores del llamado virus de Wuhan. Hay discusiones si fue una reacción rápida, lenta, pero lo cierto es que pasaron prácticamente más de 2 meses y medio antes que se declarara la pandemia y por eso hay muchas objeciones a la tarea que desarrolló la Organización Mundial de la Salud. Pero al mismo tiempo China es la sostenedora fundamental de OMS y aparte en el proceso eleccionario se aseguró que pudiera ser electo el actual titular que es de origen etíope. También UNESCO es un organismo que depende de la Organización del Financiamiento Chino, lo mismo pasa en manera sustantiva en la Organización Mundial de Comercio, de la que los Estados Unidos se retiró, tanto cuanto se retiró de la Organización de la UNESCO. China controla la Organización Internacional de Aviación Civil. China controla ahora algo que para nosotros es fundamental, que es la Food and Agriculture Organization, o sea, la Organización de la Agricultura, que tiene su sede en Roma, cuyo director es chino. Todo esto es como una expresión de algo que les mencioné, que es el conflicto que llevan adelante China y Estados Unidos, que están discutiendo una primacía a partir de una emergencia o en el sentido que emerge un nuevo poder que cuestiona el modelo o la visión que tienen los Estados Unidos, que está centrado no tanto sobre el comercio, sino sobre una disputa de quién tiene la primacía tecnológica. El coronavirus ha sido en este conflicto una circunstancia complicadora, porque como todos ustedes conocen, desde hace ya 5 o 6 años hay una fuerte disputa comercial entre Estados Unidos y China, que ha venido teniendo sucesivos entendimientos, el último de los cuales fue en enero de este año, un momento además complicado porque Estados Unidos está en un proceso electoral que como todos ustedes saben está muy cuestionado por el impacto que ha tenido y el manejo que ha tenido toda la pandemia en los Estados Unidos a nivel del Estado federal, las reacciones de los diferentes estados, el impacto laboral que ha tenido sobre Estados Unidos, que por un lado tenía un decrecimiento del desempleo muy significativo hasta fines del año 2019 y ahora ha tenido cifras realmente exponencialmente fuertes de caída del empleo que obviamente tienen una lectura negativa desde el punto de vista electoral. La cuestión de tecnología se discute sobre todo en términos de las nuevas tecnologías de comunicaciones, la famosa 5G. Bueno, todo esto está presente en el campo de las relaciones internacionales, donde además cada país, Estados Unidos o China, hacen su lectura vis a vis de los países con los cuales son asociados, y entre otros, obviamente, con Argentina. Este tema no está para nada resuelto, no es que se va a resolver por un hecho significativo en los próximos días, ni meses, ni años. Yo creo que estamos definiendo toda una discusión que va a definir cuál es la estructura o los principales actores mundiales en 30, 40 años de aquí, y esto está en forjamiento, y por eso es tan importante que Argentina esté atenta a la evolución de los acontecimientos a nivel internacional. Me estoy extendiendo mucho, pero quisiera simplemente hacerles una reflexión sobre Mercosur. Como todos ustedes saben, en el Mercosur ha habido una objeción del actual gobierno sobre el mecanismo de relacionamiento externo del Mercosur, y particularmente
con las negociaciones que estaban en marcha con países como Corea, Canadá, Singapur, y con una luz de reflejo sobre los acuerdos alcanzados en julio pasado entre el Mercosur y la Unión Europea, y también por, digamos, un poco como eco sobre el Mercosur con los países del espacio económico libre o asociado de Europa, que es el EFTA, que son los otros países europeos que no están dentro de la Unión. Ahí lo que está en discusión es el grado de apertura que se quiere que tenga el Mercosur. El Mercosur, cuando comienza la gestión del presidente Macri, era uno de los espacios económicos más cerrados del mundo, primero que nada porque teníamos una barrera arancelaria de un promedio arriba de 12 a 16% en los aranceles que cobramos a los países que vienen con sus productos al espacio de la Unión Aduanera que hemos conformado ya desde fines de los años 90, y al mismo tiempo estábamos vinculados con menos del 8% del comercio mundial a través de acuerdos preferenciales o acuerdos de libre comercio o algún otro tipo de entendimiento que facilitara la llegada de los productos del Mercosur a esos mercados. Esto era marcadamente diferente, por ejemplo, con la experiencia chilena, que tenía una gran cantidad de acuerdos bilaterales o acuerdos regionales a los que pertenecen, que favorecen la llegada de sus productos a esos mercados, sea con arancel cero o con aranceles muy, muy beneficiosos. Eso se ve en la presencia de muchos productos de origen chileno en el mercado europeo. Ellos suscribieron un acuerdo de libre comercio Chile-Unión Europea hace ya varios años, pero también tienen acuerdos similares con los países que integran la zona del sudeste asiático, tienen un acuerdo similar con China, y por eso entra el vino, entra la carne o entra las cerezas de Chile en condiciones más favorables que lo que entran los productos argentinos o de los países del Mercosur. Esta discusión fue la que estuvo presente a lo largo de los 4 años de gestión vis a vis los de otros 3 socios nuestros en el Mercosur, y finalmente coincidimos que teníamos que usar la negociación con la Unión Europea, que venía desde el año 1995, 22 o 23 años de negociación que en la parte económica comercial concluyeron en julio pasado, y en el acuerdo político y de cooperación que terminaron ayer. Toda esta etapa larguísima de negociación, en la que participaron todos los gobiernos que han estado al frente de la Argentina desde la década del 90, la discusión era si queríamos abrir y hacer más competitiva distintos sectores de nuestra actividad productiva o no. Y esto costó porque obviamente puede afectar sectores sensibles de nuestra economía. Esto se logró consensuando con Brasil, a partir de la llegada del equipo económico del presidente Bolsonaro, en aceptar que en lugar de hacer como quería Brasil, en el equipo que llegaba a una apertura, digamos, generalizada, nosotros insistimos que teníamos que ir sector por sector, estableciendo bien las condiciones para proteger a cada sector o para adecuar a cada sector, y por eso el principio grande que tiene el Acuerdo Unión Europea-Mercosur es que los aranceles más beneficiosos que concedemos unos y otros, en el caso del Mercosur, entran en vigor desde el día 0 de la puesta en marcha de los acuerdos, mientras que los beneficios para los productos europeos entran en vigor 6 años después, para permitirnos balancear el diferente nivel de desarrollo relativo entre ambos espacios económicos y permitir la adecuación de nuestros sectores productivos con una cantidad de otras medidas complementarias para acolchonar la competitividad entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, me he extendido, Pablo, excesivamente, prefiero que vayamos a las preguntas. Adelante. Bueno, brillante, doctor, muchísimas gracias, muchísimos temas, muchísimas preguntas que van llegando al chat, que dejamos abierto para que lo sigan haciendo. Vamos a la mecánica es como la que le comenté, vamos a hacer un par de preguntas con mi compañera, la licenciada Carolina Rambó,
Y bueno, voy a arrancar con un tema que tiene varios ítems para desarrollar, usted lo mencionó bastante. Puntualmente me preguntan sobre la situación y si va a haber una especie de denuncia mundial sobre China. Australia estuvo intentando alguna observación hacia el rol de China, y siendo algo muy valiente en algún sentido, porque para que se entienda, Australia es el principal proveedor de la industria cárnica, industria alimenticia hacia aquel país, con lo cual se juega muchísimo de lo que es sus exportaciones y su tradición de exportación que inició en los 60 en adelante. Me preguntan con respecto a China sobre lo que es el proyecto de la nueva ruta de la seda y la posición argentina ante las inversiones chinas, que son en litio, ferrocarriles, bases de diferentes científicas, incluso aquí en Neuquén, en Bajada del Agrio, en Las Lajas, hay una que ha sido muy cuestionada, y con un manto de silencio muy difuso, cuando se instaló por el año entre 2013 y 2015. Y el tema le dejo varios sitios, ¿no? Usted va a ir desarrollando el tema de los pesqueros chinos sobre los recursos del Atlántico Sur argentino, sobre la plataforma continental argentina, qué es lo que está sucediendo y cómo se debería actuar, y cómo se negocia con China, si es una cuestión de hacerlo a través de lo que es Brasil, Chile, o implica otro tipo de relaciones. Le dejo ahí el menú de preguntas, traté de juntarlas todas. Bueno, a ver, la verdad que el rol de China en el escenario internacional ha tenido un crecimiento extraordinario, sobre todo en las 2 décadas del siglo XXI. Uh, China es hoy un actor muy, muy importante en los aspectos comerciales en toda la región latinoamericana. Desde hace, creo que 10 días, 20 días, China es nuestro principal mercado de colocación de los productos argentinos. Durante el periodo del presidente Macri, se logró la apertura del mercado chino para una gran cantidad de productos presencialmente relevantes. Además de la soja y del aceite de soja, también la harina de soja y otra cantidad de productos vinculados a la soja, pero también el ingreso de todas las carnes argentinas, carnes vacunas, carnes porcinas, carne aviar y también de fruta. Esto es un dato que no podemos pasar por alto en un país que depende, si es totalmente consciente, de sus exportaciones para tener los ingresos que necesita para sostener su desarrollo. Estados Unidos, que es el otro gran actor, no es un comprador de productos de exportación argentino, porque Estados Unidos produce prácticamente todo lo mismo que nosotros producimos. Por lo tanto, no necesita la producción nuestra, ni tampoco necesita en gran parte la producción que pudiera tener Brasil. O sea, por esa razón, tanto Brasil como Argentina, pero obviamente Chile, Uruguay, Paraguay, somos deudores del comercio que se puede generar con China. Y tenemos que, de algún modo, conciliar este acceso al mercado chino con las expectativas o con los deseos que tiene China. China es un actor global e inclemente, es un actor paciente, o sea, ellos tienen objetivos de largo alcance que en general están todos relacionados con el 2050, donde ellos esperan tener el absoluto protagonismo a nivel internacional y trabajan en la agenda de los países en función de estas necesidades. Y a cambio del acceso a los mercados fue que en los 3 o 4 últimos años de la gestión de la entonces presidenta Fernández de Kirchner, se hicieron acuerdos que usted mencionó, varios de ellos, sea las inversiones que hicieron en materia de acceso y la producción de litio, que es uno de los minerales más estratégicos para el sector energético y de comunicaciones de esta primera parte del siglo XXI. Hicieron inversiones en tierra, hicieron inversiones en las 2 represas que están en la provincia de Santa Cruz, hicieron inversiones en minería, hicieron inversiones en elementos que les son de utilidad en materia de su posición estratégica y defensa, como el telescopio que está ubicado en la provincia de San Juan, o la estación de observación del espacio profundo que está ubicada en Neuquén. Y como todo lo que lleva adelante China, tiene estas características que
Para las sociedades occidentales nos cuesta porque hay todo un fenómeno de secreticidad, es difícil tener transparencia, a pesar de que, por ejemplo, en la Estación del Espacio Profundo, Argentina se reservó el 10% del tiempo de uso de la actividad que pueda haber allí en esta base. Todo esto lo comento porque además de toda la compra que hicieron de frigoríficos para ser ellos los que exporten desde Argentina su propia carne, muestra que Argentina es un país que en términos de la famosa ruta de la seda, tiene una hoja hecha con China que va mucho más allá de lo que la ruta de la seda significa. La ruta de la seda como plan chino es la búsqueda de tener intereses estratégicos con los diferentes países del mundo, vinculándonos en esta imagen poética casi de Marco Polo, de la famosa ruta de vinculación, pero lo que básicamente es tener vínculos políticos, económicos, comerciales, de gran envergadura que unan a cada uno de los países con los intereses de China. La verdad es que China, como les acabo de decir, en materia comercial, tiene un impacto extraordinario. En materia de tecnologías, discutimos, ellos querrían que se avanzara con el famoso 5G en el modelo que propone la empresa Huawei, pero Argentina, comparado con otros países que han formalmente suscrito el documento de la Ruta de la Seda, tenemos hechos deberes o compromisos ampliamente en exceso, sin que hayamos firmado el pergamino del acuerdo de la Ruta de la Seda. Algunos de estos compromisos cuestionan de algún modo o complican nuestra pertenencia al espacio occidental, al modo de vida, digamos, a las ideas que nosotros defendemos, más allá de todos estos acuerdos que tienen con la contraparte comercial de lo que significa China. Nosotros queremos una sociedad que defienda la libertad, la propiedad privada, el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales. No todos estos valores son vistos de la misma forma en China. Es una sociedad de 1.400 millones de habitantes, hacen un manejo político diferente, tienen un partido único, es completamente diferente la estructura de poder, de decisión y las manifestaciones sobre la vida de los chinos que la que nosotros queremos para Argentina. Al mismo tiempo, algunos de estos compromisos, como precisamente la estación de observación del espacio profundo, generan un cuestionamiento estratégico para otros grandes actores, como los Estados Unidos, que quieren saber qué es lo que está haciendo, porque China, para todo el movimiento satelital y de la carrera espacial que han iniciado, tener desde Argentina una de las estaciones de monitoreo y de cuadrangular el movimiento satelital o de su cohetería es relevante. O sea, tenemos acá un elemento que puede ser distorsivo en un conflicto de estrategia y tecnología con otra potencia como son los Estados Unidos. Al mismo tiempo, por ejemplo, China es un pesquero a todo nivel en las aguas del mar epicontinental argentino y sobre todo a partir de la milla 201, donde no cumplen con gran cantidad de la normativa mundial en materia de pesca y están siempre muy sujetos a la posibilidad de estar haciendo grandes actividades de pesca ilegal. Esta pesca ilegal, sobre todo porque extermina especies que están en la adyacencia de nuestro mar continental, la hacen de manera completamente abusiva, pero rara vez están siendo sujetos a toda esta política de penalización y multas que está en vigencia desde el 97, pero que ahora ha tenido un aumento en los valores, pero esto no se lo aplica. Hemos tenido alguno que otro incidente donde se ha hundido un pesquero chino, que ellos obviamente no protestaron porque ese pesquero en particular estaba haciendo una pesca ilegal, abusiva, pero esto es un hecho muy, muy relevante porque además de toda la explotación desmadrada de recursos que hace China, que hace España, que hace Corea, que hace Japón, que esto está todo vinculado a la pesca ilegal, para la cual nuestra marina o nuestra prefectura no tienen los recursos de vigilancia que se necesitan para ello, y ahora estamos con un proyecto que para mí va a tener un impacto
fuertísimo sobre el uso de nuestros recursos pesqueros y marítimos. Ellos están construyendo en las adyacencias de Montevideo una gran planta de faenamiento pesquero en un lugar que se llama Punta Caballo, que va a determinar primero un tráfico dramático de pesqueros que van a venir desde las zonas de pesca, sea con licencia, de la pesca ilegal en lo que nosotros llamamos pesca abusiva, después de la milla 200, en la milla 201, que van a ir a faenar a Montevideo, que con esto consigue un dinamismo portuario de trabajo enorme, va a recargar todo lo que es el tráfico sobre el Río de la Plata que es la boca de entrada y salida de nuestro comercio exterior, del comercio exterior también de Paraguay, y nada de esto lo estamos negociando, ni regulando, ni hablando con un socio vital como es Uruguay dentro del Mercosur. Esto para mostrar que China va por sus intereses, y esto nadie lo puede objetar. Todas las naciones buscan la defensa de sus intereses y lo construyen de la manera que tienen, y ellos tienen el poderío, que es decir, no me das lo que te estoy pidiendo, no tenés el acceso a mi mercado. Lo que pasó con Australia objetó el papel de China en la parte sanitaria, en el ámbito tanto de la Organización Mundial de Salud como en la comunicación a los socios o a los países de la región que tuvieron el primer impacto. Y esta objeción pública, que fue retomada por Francia, por Alemania y obviamente muy así vocalmente por los Estados Unidos, recibió inmediatamente la amenaza de la reducción digamos, en la no compra de los productos australianos para el mercado chino, que tiene una enorme dependencia de ese mercado, está en la proximidad. Creo que el episodio de ayer del ataque cibernético que sufrió toda la red informática australiana, particularmente la gubernamental, tiene alguna lectura vinculada a este tema. Bien. Sí. Carolina. Sí, buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias de tenerlo a través de Zoom aquí en Neuquén y llegando también a muchos otros lugares, porque tenemos conectados desde toda la Patagonia y de Mendoza también. Doctor, me presento, mi nombre es Carolina Rambó, soy ex legisladora de aquí de Neuquén, de la provincia, mandato cumplido en diciembre pasado. Quisiera, alguna de las preguntas que nos han acercado, quisiéramos saber su opinión respecto a, toda esta serie de sucesos que se está dando a nivel mundial, de desmanes, de mucha violencia, de mucha intolerancia, con sesgos racistas, con sesgos también muy intolerantes, muy violentos. Saber su opinión respecto a hacia dónde cree que vamos. Esto por supuesto que ahora la globalización y pareciera que los estados tienden a encerrarse, y si hay ahí por supuesto se está vislumbrando una disyuntiva entre la globalización que supimos conseguir y una vuelta hacia los nacionalismos, ¿no? Bueno, conocer su opinión sobre eso. A ver, todos estos episodios de violencia que se registran en algunos lugares, como los Estados Unidos, tienen claras causales. Yo creo que la discriminación racial en Estados Unidos es un problema que, a pesar de todos los años, las décadas transcurridas, y particularmente de todos los reconocimientos graduales que los Estados Unidos, a partir de la presidencia de John Kennedy, fueron haciendo a concesiones o reconocimientos de derechos a una minoría, que no es tan minoría, es gran parte de la población de los Estados Unidos, que se suma a esto toda la gente que ha emigrado de origen, llamemos así, latinoamericano, particularmente de Centroamérica o de otros lugares, y que viven en los Estados Unidos y que no tienen la plenitud de derechos que tienen los ciudadanos americanos a título propio. Esto es un nivel de desigualdad que en momentos críticos, como la violencia ejercida contra varios ciudadanos de origen africano en Estados Unidos, pero que están en un clima esencialmente de
altísimo desempleo, de caída económica, de no tener salud, acceso a la salud, porque el sistema americano no, la salud pública financiada por el Estado no alcanzó a consolidarse. El último proyecto es la ley Obama. Todo esto da causales para que se exprese, sea a través de este repudio a esta violencia, como del repudio al papel que a veces se le atribuye a la mujer, y que en Europa sirve a veces como catalizador de otras inquietudes. Francia viene discutiendo desde antes de la llegada del presidente Macron al gobierno un estado de bienestar que ya no tiene todos los recursos que necesita para poder distribuir bienestar entre toda la población francesa, siendo que además hay una cantidad de sectores productivos que no son competitivos dentro del espacio europeo. El sistema de pensiones en Francia no tiene sustentabilidad, tanto como no la tiene en Rusia, como no la tiene a lo mejor dentro de la Argentina. En cada uno de los países hay causales que aprovechan o se despiertan en momentos como los que estamos viviendo, donde la pandemia y las medidas de la pandemia son discutibles, las sanitarias, las económicas, y esta reacción de las poblaciones es como una expresividad de hartazgo, y en un momento que, sobre todo en las democracias, la democracia representativa a través de los partidos está puesta en tela de juicio, porque el ciudadano común no siente que la fuerza política lo represente adecuadamente en sus intereses. Hemos vivido unas 2 largas décadas de emergencias, o sea, de surgimiento de organizaciones no gubernamentales que son expresivas en materia ambiental, en materia de defensa de derechos humanos, pero digamos, en la democracia tal cual la ejercemos tiene el patrón de representatividad a través de los partidos políticos, y como esto no se canaliza adecuadamente, los partidos políticos defienden mucho su interna, entonces esto termina viendo todos estos surgimientos y expresiones de malestar, de fuerte malestar, de una gran inquietud social, que igualmente, a pesar de todas estas marchas y la protesta, que en Francia ya tienen más de, prácticamente surgieron cuando yo estaba como embajador, estoy hablando del año 2016, y ya llevamos prácticamente 4 años, pero no logran la articulación, porque al ser una marcha cívica o de manifestación de inquietud, no hay los canales en una estructura que está preparada de otra forma. Y esto no es solamente para Francia, también lo es para el Reino Unido, lo ha sido en Holanda, lo ha sido en Hungría, que ni que decir, en España y en Italia. Ahora lo estamos viendo con claridad en Estados Unidos, pero hemos visto el mismo nivel de inmensa inquietud en lo que fue en el caso de Ecuador, también todo lo que es la situación de Chile. Nosotros tenemos canales o válvulas de inquietud social más acotadas, pero repetidísimas, todas nuestras marchas, todo nuestro sistema de protesta. O sea, hoy la sociedad democrática tiene que reanalizarse a la luz de los cambios que ha sufrido la sociedad y la búsqueda de la gente de tener respuestas para sus inquietudes, que no necesariamente las están logrando. En los sistemas autoritarios o totalitarios, la autoridad que controla el poder aplica la fuerza, como lo hace en muchos casos China, o la discusión que tienen sobre Hong Kong. El sistema de ellos va por acallar esa protesta. En el sistema democrático, nuestras sociedades tienen que convivir con la protesta. Al mismo tiempo, el tema de globalización o nacionalización o nacionalismo. Me parece que hay una simplificación a aquellos que dicen esto va a ir para sociedades cada vez más nacionales. No hay capacidad de respuesta a los problemas que confrontamos solamente con los recursos nacionales, de cualquier índole. El tema del coronavirus, la pandemia, nos obliga a concertar. Cuanto más lo hagamos, mejor somos, mejor lo haremos. No solo de las medidas a tomar, sino de cómo vamos a llegar a los medicamentos, quién va a descubrir la vacuna, cuáles son los medicamentos que pueden controlar o contrarrestar los efectos del virus. La tecnología que usamos, todos nosotros, y la que estamos usando en este momento, esto es fruto de un producto globalizado,
que es esta vinculación de la producción que requiere de insumos que son hechos en otras partes. Y la idea de que vamos a poder fabricar ahora todo aquí en Argentina, o que todo lo que se consuma en Francia se va a ser hecho en Francia, es imposible. Está cambiado el patrón de productividad, y el mercado y el abastecedor es el mundo. Por lo tanto, tenemos que generar las reglas. Para tener las reglas adecuadas, para generar las reglas adecuadas, tenemos que estar sentados en las mesas de negociaciones, de las que lamentablemente Argentina, en una especie de actitud umbilical, se ha retirado. O está en vía muerta, no sé, expectante a algo que pudiera pasar. Muy bien. Voy a tratar de englobar las preguntas, relacionarlas por una cuestión. Estos temas dan para una explicación amplia, como nos está dando el doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Hola. ¿Está bien? Yo lo escucho, Benítez. Le voy a preguntar sobre, en este momento la República Argentina se encuentra negociando el tema de la deuda externa. Lo que las noticias que vienen llegando no parecieran ser buenas. Estamos ante una posibilidad de un nuevo default, el noveno, si no tengo mal la información. Le pregunto a usted, dada su experiencia, el rol que cumplió durante la administración del presidente Macri, ¿cuál es el rol y el vínculo que tiene que existir en un país con los Estados Unidos de Norteamérica? Si bien es una cuestión más amplia, la importancia de la representación en aquel país, en estas cuestiones, que siempre se los circunscribe a esa situación. Y el otro tema que lo relaciona un poco, a modo de juntar las preguntas, tiene que ver con lo recientemente ocurrido con el caso Vicentín, con el tema con la expropiación de Vicentín y el ataque hacia la propiedad privada y a lo que sería... Obviamente hay una gran cantidad de empresas agroexportadores que aportan al fisco nacional y tienen una ventaja tecnológica de competitividad que son entre las primeras 5 mundiales. Pero avanzaron en estas situaciones negativas, tanto un posible default que se dé esa situación y avance la expropiación por parte del gobierno hacia este sector. ¿Qué es lo que usted vislumbra de esto y cuál es el rol que se deberían tener ante en este caso, las potencias o por lo menos las hegemonías mundiales? A ver, creo que concluir mal el proceso negociador de la deuda externa que está en curso sería una noticia trágica para Argentina. No solo por llegar al nuevo default, al noveno default argentino. Esto, recordando que estos procesos de default argentino, gran parte de ellos, más de 7, están concentrados en los últimos 30 años de nuestra historia política y económica, lo que ha llevado a que a nivel internacional, pero repetido por los medios de prensa, seamos considerados como un país defaulteador serial. Eso crea enorme incertidumbre, primero que nada, para el comercio, para todo lo que es la garantía que conlleva el proceso exportador. Cuando un banco acepta que va a garantizar que la exportación va a llegar, saben que si hubiera algún inconveniente esto se complicaría por toda la trayectoria previa que tiene Argentina, pero básicamente porque nosotros no generamos dentro de nuestro proceso económico interno o nacional todos los recursos que requiere la sociedad argentina para vivir, desarrollarse, crecer. Hay una gran dependencia del financiamiento externo, sea de los propios argentinos, porque todos conocemos que en números hay una gran cantidad de fondos de los argentinos depositados en el exterior, porque no hay confianza en el sistema bancario, porque la crisis del 2001 tuvo un impacto enorme sobre la credibilidad de nuestro sistema bancario, porque han preferido sacar del sistema impositivo argentino esos recursos. Hay una cantidad de razones, pero nosotros dependemos del financiamiento externo. ¿Quién financia? Un señor que viene y quiere poner una industria acá, una explotación económica, y trae su plata y dice, bueno, yo voy a empezar a producir, no sé, lo que se les ocurra, aceite de soja, o voy a producir automóviles. Ahora, quiere saber cómo van a tratar su inversión, cómo la va a poder recuperar, cómo va a poder girar sus dividendos, qué pasa si tiene que cerrar y volver a sacar ese dinero que él trajo
desde el exterior. ¿Cómo va a actuar la justicia? ¿Cómo van a estar el sistema de reglas para el tratamiento de la inversión, para el tratamiento, para la seguridad jurídica de lo que él ha hecho? Bueno, todo esto en estos últimos 30, 40 años de historia lo hemos ido golpeando de manera tal que somos un país que solamente recibe inversiones, sean de corto plazo para ver cómo reaccionamos y que tengan un altísimo retorno. O sea, el prime que paga Argentina para recibir una inversión es alto. ¿Por qué? Porque es un país con riesgo país muy alto. Y en el mundo occidental en el cual nosotros estamos vinculados, el mundo financiero está vinculado esencialmente a la plaza de Estados Unidos, a la plaza británica, a la plaza financiera me refiero, británica, alemana, en alguna medida también francesa. En el caso de China, China no hace préstamos sino en su propia moneda, el renminbi, que no es una moneda completamente convertible, que no sirve para hacer pagos, es decir, yo recibo plata china en renminbis para poder comprar a Estados Unidos. No, tengo que pasarlo al dólar, que es la moneda de cambio de comercio internacional. Por lo tanto, ese préstamo siempre de los chinos está asociado a algún proyecto relevante para China, o como los famosos préstamos swap que sirven para la contabilidad bancaria de la institución monetaria principal, el Banco Central. Nuestra capacidad de tener financiamiento depende ahora esencialmente y sobre todo desde el fin del 2018, a que los organismos multilaterales de crédito nos den financiamiento, como nos lo dio el Fondo Monetario Internacional, estamos siempre en discusión, o en los procesos de renegociación de deuda para la colocación de títulos que emite el gobierno argentino. Siempre enormemente complicado. Por eso, no concluir bien o razonablemente la negociación de la deuda, además de ser un hecho político negativo para la actual gestión del presidente Fernández, es un hecho pésimo para la sociedad argentina, para la economía argentina, para el comercio argentino y para el futuro de Argentina, que va a estar aislada o cortada del único financiamiento que tiene, porque acá el otro financiamiento proviene de la máquina de imprimir pesos argentinos. Entonces, es clarita la opción. Lo de Vicentín es, a mi modo de ver, una muy mala decisión ir directamente hacia un escenario de expropiación que tiene todos los ingredientes de una decisión política, no de una decisión económica. La empresa está en un proceso de quiebra regulado por un juez que deberá tener que tomar toda la intervención, salvaguardar el interés de los acreedores y negociar entre la titularidad de la empresa Vicentín y los acreedores las condiciones para esto. Y ya habrá bancos o otras empresas. Esto de que tenemos que evitar la extranjerización del comercio de granos. Es una ridiculez. El comercio de granos es un comercio mundial. Nosotros, la gran parte de los productos tienen una cotización que se fija habitualmente en el mercado de Chicago, que es el mercado concentrador de los precios de grano. Las empresas productoras, todas las que están acá, pongámosle las 10 primeras, entre las cuales está Vicentín, tienen intereses económicos o inversiones de grandes empresas extranjeras que participan del comercio. No se regula simplemente por meter un director o 50 empleados dentro de Vicentín que pasa a ser nacional. El productor vende a la empresa Vicentín su grano, lo va desembarcando con la idea de poder recuperar de manera más eficaz en precio en dólar de lo que él invirtió para sembrar, semillas, fertilizantes, el trabajo de esa productividad. No tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, es una grosería solo entendible políticamente. Argentina es uno de los productores más eficientes de granos a nivel mundial, de granos, de todo el sector pecuario, de todo lo que es la industria agroalimentaria. Nosotros tenemos una competitividad que inclusive inquieta enormemente a nuestros posibles socios de la Unión Europea, porque saben que un producto proveniente de Argentina, como también lo es de Brasil y de algunos lugares de Uruguay o Paraguay, es mucho más competitivo en precio, en calidad, y tenemos que potenciar que se venda la mayor cantidad de esos productos. La soberanía alimentaria es como una especie de bandera
sin hueca de sentido. Lo que necesitamos es vender muchos de esos productos al mundo y por lo tanto producir cada vez más. Hay acá una discusión política de trasfondo que tiene que ver con una señal hacia el sector agropecuario que tiene una diferente percepción de valor entre el gobierno anterior del presidente Macri y la percepción que tiene el actual gobierno sobre el sector agropecuario. Sí, doctor, una consulta. Somos muchos en Argentina los que pensamos que además de una emergencia sanitaria estamos viviendo o atravesando una emergencia institucional con la justicia semi-paralizada y el Congreso también atado de pies y manos. ¿Cómo ve usted a nivel institucional el resto de América Latina o qué peligros ve? Por ejemplo, en el caso de Brasil, si hay peligros también institucionales, dado todas las objeciones que se le hacen también a su presidente en el manejo de esta pandemia, y cómo enlaza esta situación de debilidad institucional por la que está atravesando América Latina con el avance del castrochavismo, la situación de Venezuela, el avance de lo que se llama también el socialismo del siglo XXI, y cómo contrarrestar ese avance para fortalecer nuestras instituciones y proteger y defender los valores republicanos. La mejor defensa es siempre reafirmar la libertad. Frente a lo que esté en discusión, decir cuál es de las dos variantes la que preserva la libertad. La verdad que nosotros estamos viviendo un momento muy inusual, que es de alguna manera poco auspicioso para nuestro futuro, porque en aras de defender nuestra salud hemos aceptado conceder poderes de diferente índole y en diferentes planos para una decisión centralizada o estatal. En algunas vertientes esto significa la implementación de un plan de gobierno que interesa que pudiera concretarse. Podemos tener la lectura de Vicentín, la lectura del contrapunto entre Aerolíneas Argentinas y la TAM que se retira de nuestro país, pero básicamente es dramático que la justicia no esté funcionando y esto depende de las decisiones que tome la Corte Suprema, que en este momento tiene declarada una especie de extendidísima feria judicial y que solamente trata los casos de urgencia, las cuestiones que tengan que ver con el coronavirus, lo cual es dramático. Y también las limitaciones que sufre el Poder Legislativo, donde el gobierno dispone de una mayoría propia en el Senado y de una mayoría bastante posible en Cámara de Diputados. Pero esto no quita que tengamos que seguir luchando y creo que lo que pasa con las manifestaciones de la población en Santa Fe, en la propia población de Avellaneda, pero en Rosario, en todos los lugares donde funcionan físicamente los intereses de Vicentín y que van a ser apoyados por otros sectores de Córdoba, de Capital Federal, demás, seguir luchando para defender la libertad, la propiedad privada, el derecho a poder trabajar sin la interferencia del Estado, en un momento que además el Estado está prácticamente con todas las cartas bajo su poder, porque en definitiva todos están necesitando del auxilio del Estado, y si esto se aprovecha para avasallar derechos, sea personales, derechos cívicos, derechos individuales, derechos de propiedad, es terrible. Pero vamos a tener que luchar para defender. En América Latina, los países sufren el embate de las demandas poblacionales no atendidas, que el ejemplo puede ser Chile, que tiene una constitución que le ha quitado suficiente expresividad política a los distintos sectores. Está toda la sociedad brasileña discutiendo, no toda, digamos, una gran parte de la población brasileña discute los métodos del presidente Bolsonaro, tanto cuanto lo hacen, por ejemplo, un gran sector de la sociedad en los Estados Unidos, lo del presidente Trump. Pero hay porciones de la población que encuentran expresividad o su resolución en otras vías. La pandemia ha puesto claramente en tela de juicio la capacidad de adecuación que ofrece el sistema democrático. Pero yo creo que el sistema democrático tenemos que adecuarlo, luchar por defenderlo, y ese es el repartidor del mejor nivel de bienestar como sistema político.
no es el autoritarismo, no es el centralismo el que va a resolver las situaciones de nuestras poblaciones. Las experiencias nacionalistas o centralistas o autoritarias que vivió la humanidad ya nos dieron la prueba. No hay necesidad de volver a hacer lo mismo para repetir el mismo error. Tenemos que adecuar la democracia para que nuestro sistema democrático, nuestro sistema representativo, sea cabal vía de expresión de lo que nuestros pueblos necesitan. Bien. Bien, Pablo, si me permitís, un segundito. Está también se unió a la sala el diputado nacional Omar de Marchi de Mendoza. Omar, si quisieras hacer alguna intervención, escuchamos. Y te agradecemos que estés presente aquí. Yo también se lo agradezco. No, solamente nada, después de escucharlo a Jorge, es un capo, es un placer. Y tiene esa mezcla maravillosa de diplomático, pero con la agudeza política que solo los talentosos tienen. Creo que no, es real, no lo digo porque esté presente, ha sido uno de los, si no el mejor canciller que Argentina ha tenido en muchísimos años, en muchos años. Yo lo conocí siendo embajador en Francia, y la verdad es que es un placer escucharlo, y yo entré en silencio solamente para escucharlo a él, así que bueno, gracias por tu generosidad. Muchas gracias por tu generosidad. La verdad es que quiero aparte felicitar y agradecer por supuesto el esfuerzo de la organización, porque Argentina está atravesando un momento de alta complejidad institucional sobre todo. Lo económico es muy grave, evidentemente, no quiero ni siquiera hacer referencia a la crisis sanitaria. Lo económico es grave, lo institucional es más grave todavía, y Argentina, si no toma un andarivel distinto en el próximo tiempo, avisoro un futuro inmediato de altísima conflictividad política y social. Así que, bueno, nada, hay que estar muy, muy, muy atentos, y bueno, y sobre todo escuchar a talentosos como Jorge, que realmente esclarecen mucho. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Omar, yo te agradezco las apreciaciones, y quiero ratificar 100% mi coincidencia, sobre todo con algo. De la crisis sanitaria y de las consecuencias se va a salir, no sé si ahora o en pocos meses más, y podrá restañarse parte de lo que se hizo bien o mal. De las consecuencias de la pandemia sobre la institucionalidad, eso es dramático y muy difícil de revertir. Y un soplo de aire fresco, el fallo del juez Lorenzini hoy con respecto al tema Vicentín, que sorprende aparte por la valentía, ¿no? Porque la verdad que en el marco de un avance permanente y constante sobre la institución que es la reserva del sistema, que es el Poder Judicial, bueno, la verdad es que estos pequeños cariños a la República de parte de un juez vienen muy, pero muy bien. Vamos a tener que ayudarlo mucho a Lorenzini. Es así. Jorge, ante todo, bueno, saludarlo, Omar, no lo había visto entrar en la sala, un gusto saludarlo. Le transmito una pregunta sumamente importante para las relaciones de Argentina, usted lo mencionó en el inicio, que tiene que ver con la relación con Brasil. Obviamente la actual administración no ha marcado ciertos excesos, por llamarlo de alguna manera, en sus apreciaciones a la figura del presidente Bolsonaro, previamente a su asunción. Con Brasil, usted corríjame si por ahí no lo estoy diciendo en forma correcta, bajo la administración del presidente Macri se había acordado, bueno, lo que era este tratado de enorme importancia para la República, para el Mercosur, pero bueno, para la República Argentina obviamente estamos hablando, con la Unión Europea, para que entendamos, y esto me animo a exponerlo, desde 1958 en adelante, la Argentina solo de 300 tratados activos a nivel global, entre complementación económica y libre comercio, había participado de uno solo, con lo cual veníamos de un atraso muy fuerte en esta inserción. Pero sin embargo, bueno, usted puso muy, muy bien la situación de que la Argentina decide retirarse, obviamente, de las conclusiones de esta negociación y lo que viene aquí en adelante. Y por el otro lado vemos que Brasil, a través de la figura de su ministro de Economía, el señor Guedes, está activando un montón de reformas que son necesarias para un dinamismo mucho más
acorde a lo que exige el mundo actualmente. ¿Qué opinión le merecen las reformas que se están llevando en Brasil? Y bueno, todo lo que esto englobe en relación a la República Argentina y lo que no está haciendo. A ver, Brasil ha hecho reformas muy sustanciales en dos o tres lugares o dos o tres sectores que son claves para mirar cómo convivimos al lado de un espacio económico con esas reglas. Ha hecho reformas en materia previsional, no todas las que necesita el sistema brasileño, pero algunas de ellas muy sustanciales. Ha hecho reformas en materia impositiva y ha hecho reformas significativas en materia laboral. Nosotros no tenemos la historia de Brasil y estas mismas discusiones previsional y laboral, como todos ustedes recuerdan, y de Marchi eso lo tiene que tener más claro como parlamentario, han tenido una discusión y un impacto en nuestro Congreso enorme y no lograron realmente consolidarse plenamente ambas dos. ¿Esto qué significa? Estando en una unión aduanera donde los dos producimos y movemos los bienes con un arancel cero, en el Brasil producir laboralmente, previsionalmente o en el manejo financiero es mucho más barato que hacerlo dentro del sistema argentino. Ergo, quien tiene para hacer una inversión mirará con más simpatía o cariño la inversión que puede ser hecha en territorio brasileño que la que se hace dentro de Argentina. Y esto nos pone en una situación de desigualdad que debiéramos tener que contrarrestar. Para que lo veamos con mucha más claridad, les comento que entre Francia y Alemania, que las dos están también en un espacio económico ampliado de una unión aduanera, en el año 2004, un canciller federal, que ahora no se lo recuerda tanto, que se llamaba Gerhard Schröder, él hace reformas laborales y previsionales en Alemania que ya tenía un nivel de mejor competitividad que Francia, pero esas reformas fueron fundamentales y son las que han puesto en tela de juicio la competitividad francesa dentro del espacio comunitario de la Unión Europea. Y Alemania, con estas reglas, logró ser el gran proveedor de productos y servicios a prácticamente todo el espacio de la Unión Europea, y Gran Bretaña discutía también y no había hecho la misma instrumentación, y Alemania tuvo y tiene esta preeminencia que ocupa hoy dentro del espacio europeo. Y Macron es el presidente que llega a decir, muchachos, tenemos que encarar la resolución de estas diferencias, pero no le ha sido fácil. La opinión pública, la opinión mayoritaria no quiere renunciar al nivel de vida o de bienestar creado, y esta discusión continúa latente para la sociedad francesa. De la misma manera, lo que pasa entre Argentina y Brasil es esto que no hemos discutido y tenemos que seguir trabajando para tratar de ir homologando gradualmente. Los beneficios que obtiene un sector de trabajo desde el punto de vista laboral o del tratamiento impositivo no son permanentes para los siglos por venir. Tienen que irse adecuando a las realidades productivas. Los sectores más dinámicos de las economías hoy son los vinculados a las investigaciones o a todo lo que es el sector de científico-tecnológico, todo el sector de servicios. Las industrias que fueron en su momento grandes dadoras de mano de obra, la industria automotriz, la industria metalmecánica, tienen un desafío de todos los otros mercados que existen con independencia de que los quiera yo o no, donde hay gente que percibiendo un menor salario, que es el caso de China, producen lo mismo que yo produzco y no tienen vacaciones, no tienen vivienda, no tienen seguridad social. Entonces, tengo que estar alerta a lo que está pasando en otro mercado, el mercado asiático, en el norte de África, porque esos son mis competidores y fijadores de precios. Y hacia adentro tengo que ver cómo hago para ser competitivo o dónde pongo para tener mayor valor agregado. Por eso es brutalmente errado atacar el sector agropecuario, que es el único que ha alcanzado un nivel de competitividad mundial increíble. Entonces, no matemos a la vaca que nos da de comer, tratemos de mejorar
aquellos sectores que no logran competitividad y ser conscientes en esta discusión. El mercado aéreo ahora va a tener un impacto extraordinarísimo. Se ha dejado de volar, por lo tanto las reglas laborales asociadas al mercado aéreo van a tener que ser discutidas, porque va a ser imposible si no retomar nuevamente el dinamismo de un sector. Y esto va por los sectores que ustedes quieran, de aquellas industrias que usan mano de obra de manera intensiva. Salen mejor paradas quienes tienen servicios, quienes tienen tecnología, quienes tienen mucho valor agregado tecnológico. Y entonces tenemos que apuntar ahí porque la Argentina tiene posiciones, hay posibilidades. Hay países que si le dicen, bueno, pero yo no tengo cómo hacerlo. Nosotros sí tenemos condiciones para hacerlo. Entonces, trabajemos para que ese sector se potencie, para ayudarlo, para que sea, y seamos conscientes de que tenemos que adecuarnos. Muy bien. Pablo, Sí. una última pregunta de mi parte. En coincidencia un poco con lo que expresaba también Omar, muchos pensamos que por supuesto todo el trabajo que se hizo en el ámbito de las relaciones internacionales durante el gobierno de Mauricio Macri fue claramente una de sus fortalezas, y donde usted por supuesto que tuvo un papel protagónico. ¿Cree usted o es optimista, es pesimista en este estado de cosas y en este estado de tanta turbulencia también mundial? ¿Cree usted que podremos recuperar esa credibilidad que se logró entonces, esos mercados que se consiguieron, todo este trabajo de buena vecindad que se hizo, que vemos que ahora lamentablemente está siendo muy, muy bastardeado? ¿Es optimista en ese sentido? ¿Se podrá recuperar este tiempo que estamos perdiendo? Y no solo perdiendo, sino que estamos de a poco destruyendo ese camino que tanto trabajo costó. ¿Cómo lo ve, doctor? A mí me gusta ser positivo, tratar de ser optimista, pero la verdad que hemos hecho una destrucción muy grande, tal cual pasó en los 5 años del 2010 al 2015, donde tuvimos discusiones de todo tipo con nuestros vecinos, pero también con una visión muy extraña llevada a los grandes foros, como fueron las posiciones sostenidas por Argentina en esa etapa en el G20, que en algún momento llegaron a decir, bueno, ustedes entonces, ¿para qué están dentro de este mecanismo de consulta y de formulación de políticas o de ideas en común? Siempre se puede reconstruir, pero es como en la vida. Aquel amigo nuestro, suyo, que 5 veces va para un lado y después va para el otro, usted ya cuando lo ve venir empieza a dudar de dónde se va a parar, qué es lo que va a hacer, si realmente le va a dar su plata, su confianza, va a empezar un proyecto, porque nunca se sabe dónde está. Y Argentina suscita esas dudas. Nadie está preparado para decirle, no, Argentina, no vengas con ideas razonables. Al contrario, si tenés alguna buena idea, tráela. Y entonces nos van a recibir, pero necesitan prueba, necesitan sostenibilidad en el tiempo, porque por algún momento tenemos 4 años en un sentido y después empezamos otros 4 años en sentido absolutamente opuesto. Pero es vital que Argentina se mantenga en contacto, primero que nada, con la región. Primero porque tenemos problemas que resolver, pero además de los problemas que tenemos que resolver, tenemos que potenciar recursos o posibilidades que dependen en parte, en algunos casos, de los mercados que tiene ese otro país o de los acuerdos que alcancemos otro país. De acá no vamos a salir quedándonos encerrados. Digamos, la única posibilidad es que tiraran una bomba extraordinariamente potente neutrónica que hiciera desaparecer el resto del mundo y que la nube no le llegara a Argentina. Pero eso no existe. O sea, nosotros siempre vamos a tener que estar vinculándonos, por lo tanto tenemos que elegir los actores adecuados, los socios que comparten nuestros intereses, que comparten nuestra visión de vida, de cómo queremos la Argentina hacia adelante, aquellos que nos pueden, lamentablemente, nuevamente tener que prestarnos la plata. Compartir intereses de una manera estratégica, no comprándome ni las ideas ni el proyecto, defendiendo lo que Argentina necesita, pero a nadie le gusta que vayan y le peguen en el ojo. Si yo quiero además venderle algo, tengo que tratar de seducirlo, mostrarle el producto que quiero, tratar de no cuestionarlo permanentemente por algo. Y no significa ni que me voy a casar, ni que voy a adoptar las ideas que esa persona tiene o ese país tiene. Tenemos que ser pragmáticos. Y eso fue lo que hizo el presidente Macri. El presidente Macri
tuvo una relación excelente con el presidente Xi Jinping, un país que tiene intereses diferentes de los nuestros y modela su sociedad de una manera distinta, pero el presidente Macri tenía conciencia que ese era el mercado donde podían entrar los productos que teníamos hoy. Tuvo un muy buen nivel de diálogo con el presidente Putin, otro hombre que defiende ideas diferentes de las de Argentina. Con el presidente Trump tenía un buen diálogo en función de que se habían conocido ambos como empresarios y le pedía el financiamiento que Argentina no tiene por sí propio. Y él trató de establecer con cada uno de los dirigentes de Brasil, de Chile, de Uruguay, el diálogo necesario para defender los intereses argentinos, pero defenderlos con razonabilidad, pensando que no se gana en ninguna parte de la vida todo uno y el otro pierde todo. No existen esos acuerdos. Eso es una mentira. Siempre hay que tratar de darle una porción del interés y defender de lo que queremos nosotros aquello que es lo fundamental. Pero es un acuerdo, para eso se llaman los tratados, son acuerdos que debemos hacer. Y Argentina no está hablando ni negociando con nadie, por lo tanto está sola, aislada, enfrentando lo peor de la pandemia y lo peor de su situación económica. Doctor, yo por mi parte, dado que ya llevamos 1 hora y media, y agradeciéndole la enorme disertación y clase magistral que nos está dando sobre política exterior argentina, actualidad y futuro, y parte de entender de dónde se venía, lo que se intenta obviamente corregir, la concordia y cooperación ganada a través del tiempo, es una cuestión que hay que buscarla, porque muchas veces no se sabe de dónde se viene, y se cometen errores infantiles y demasiado torpes que nos atrasan muchísimo lo construido. Por mi parte, y para cerrar, me quedan muchos temas afuera, obviamente, pero me gustaría, venía pensando para redondear, y dado que este es un país enorme, que originalmente su constitución ha tenido reformas, que incluso ha incorporado a través del artículo, no me acuerdo si es el 124, el tema de las provincias, habilitarlas para la acción exterior, obviamente siempre que no comprometan la política exterior oficial ni el crédito público, entre otras cuestiones. Pero cuando uno estudia regiones del mundo encuentra situaciones como Western Australia, que es la región de Australia que produce la mayor cantidad de gas natural licuado y la exporta enormemente hacia el sudeste asiático, el caso de Alberta en Canadá, el caso de la región de Texas, que por ahí es más conocida, pero un montón de regiones en el mundo, provincias, que intentan posicionarse a nivel mundial. Dado que este país, para no cargar todo sobre la diplomacia central, por decirlo de alguna forma, ¿cuál sería el rol de los gobernadores, de la clase dirigente local, en esta búsqueda de inserción internacional? Teniendo en cuenta que muchísimas provincias, como el caso de la Patagonia, tienen al lado a Chile, que exporta enormemente a los mercados del sudeste asiático, pero sin embargo de este lado la participación en aquellos mercados es prácticamente nula. Entonces, ¿cuál sería el aporte que de aquí a futuro podríamos pensar de parte de las provincias del interior y de las clases dirigentes? A ver, yo considero que ese es un rol fundamental que las provincias argentinas no cumplen. Yo soy muy crítico como santafesino de la poca participación que tiene mi provincia Santa Fe en los temas de política exterior. Hay provincias que sí tienen una mayor conciencia y trabajan, pero todavía ninguna trabaja con un nivel de eficacia. Primero que nada, el responsable del relacionamiento externo para los intereses de la provincia debe ser una persona que tenga formación y competencia. No quiere decir que sea diplomático, sino que tiene que tener un conocimiento, primero que nada, de temas de comercio exterior, tiene que ser una persona formada como ingeniero, como abogado, o sea, no puede ser un cargo de favor político. En casi todas las provincias es una designación que viene como al final de la película, a ese le tiran por la vía de la cartera de producción o por alguna cosa de comercio exterior, la responsabilidad de eso. Cuando fui canciller, creé un Consejo Federal de Comercio Exterior al que le pedí a cada gobernador que designara una persona para tener reuniones de manera periódica y impulsar lo que pudieran ser los temas que le interesaban a esas provincias. La verdad que no fue un éxito para nada, porque en la preocupación de la política argentina, lo más importante es el corto plazo y la elección que viene intercalar ahora sería la del 2021. Y a eso se supeditan gran parte de los intereses.
Y para hacer una estrategia de colocación del interés de la provincia de Neuquén o de la provincia de Jujuy, hay que pensar en el medio plazo y trabajar con un equipo formado, no con un equipo donde ponemos a alguien que le debíamos conseguir algún trabajito. No es así. Entonces, el Consejo Federal no tuvo más que algunas reuniones, pero no se transformó en nada. Las provincias tienen que tener agencias que las han creado, pero agencias que no actúan individualmente. No puede haber una agencia de Rosario donde hay una agencia de Santa Fe, tiene que ser una única unidad, trabajar muy de consumo con la agencia nacional, generar un plan nacional de promoción, lo que trae Santa Fe, lo que trae Neuquén. Trabajar con el sector empresarial. Al sector empresarial le cuesta trabajar en el mercado externo. Nuestro sector empresarial prefiere trabajar con la autoridad provincial o nacional a la que conoce y prefiere el favor que da, el diálogo. Entonces es muy difícil proyectar esto hacia el exterior. Tienen que trabajar el Estado provincial, las autoridades empresariales de aquello que es lo más relevante de la productividad de esa provincia y de esa región. Entonces, ahí tienen que aprender o trabajar para generar la legítima actitud de lobby. Hoy, todos los que son parlamentarios o legisladores de zonas agropecuarias que producen lo que comercializa Vicentín, tienen que ser legisladores enormemente preocupados por resolver positivamente el tema de Vicentín, no integrarse a una mayoría automática. Tienen que defender los intereses de trabajo y de productividad de su provincia. Ahora, si lo que miran es que me tengan en la lista en la próxima elección, venimos mal. Entonces, por eso no funciona, en los ejemplos que usted ha dado, es el sector productivo privado el que impulsa la creación de una autoridad o de una entidad que promueva los intereses de ese sector y lo lleve al mundo. Puede ser alguna cosa que ha surgido en Italia o en España, los casos que usted mencionó, pero hay que trabajar juntos, sector privado y sector público, para formular una posición que pueda ser llevada con las reglas del mundo. Nosotros no podemos llegar a los lugares y no tener planes de negocio. Dice, muy bien, ¿usted qué me trae? Cuénteme cuánto tengo que invertir, qué es lo que voy a ganar, cuánto voy a... Nosotros llegamos y, mire, yo tengo tal cosa en tal parte. No sirve. El mundo tiene ofertas de estas enormes. Y entonces toman a que está más organizada y mejor presentada. Carolina, ¿querés...? Lo saludamos ya para despedirlo porque hemos excedido el tiempo y le agradecemos. Carolina. Sí, por supuesto. A vos también, Pablo, muchas gracias. Un placer colaborar con la Fundación y trabajar en este ciclo de charlas que bueno, tanta convocatoria ha tenido. Agradecerle, por supuesto, al doctor Jorge Forí. Lo esperamos cuando este tiempo mejore y lo esperamos de manera presencial acá en Neuquén, que ya lo hemos tenido por aquí, pero siempre es un placer y bueno, hay también mucho interés por conocer en nuestra zona cómo va a seguir avanzando la cuestión de Vaca Muerta, que también tanto se hizo en el gobierno pasado y justamente por esto que hablábamos de la institucionalidad, de las nuevas barreras que se están levantando y demás, se ve un panorama sumamente complicado por delante. Así que seguramente será para otra charla, pero encantada de haber participado. Y muchas gracias a todos los que se anotaron y estuvieron hasta ahora participando del Zoom. Gracias. Gracias, doctor. Pablo, si me permite, antes de dejarle el cierre a usted, dos comentarios. Yo creo que el caso de Vaca Muerta es un ejemplo de cómo debemos armar una alianza en un momento enormemente complicado para un recurso como es la actividad petrolera y el shale gas, y lo que va a ser la discusión que va a estar durante los próximos 10 años. Por lo tanto, tendría que tener una estrategia comprensiva de la provincia de Neuquén, sector público y sobre todo del sector privado. Y el otro mensaje es el agradecimiento que yo tengo a cada uno de los que se han vinculado a esta charla que organizó Pablo a través de la Fundación Libertad y Progreso, porque uno de los defectos que ha tenido la sociedad argentina en los últimos 60, 70 años es el no estar atentos a la mirada de lo que pasaba en el mundo.
y el hecho de que ustedes tomen parte de su tiempo, de una tarde de viernes, de un periodo realmente muy complicado de la vida de todos nosotros, para pensar cómo está el mundo, muestra que los argentinos hemos entendido que si no miramos dónde está el mundo, no vamos a saber dónde poner Argentina. Por eso yo le agradezco por esta iniciativa, Pablo, de haberme invitado a charlar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su enorme predisposición y su tiempo, 1 hora 40 charlando sobre temas, y quedó muy claro cómo esto nos involucra, estemos donde estemos en la República Argentina. Entender la buena política exterior es un vínculo al desarrollo económico en su amplio sentido, el desarrollo humano, la potencialidad del ser humano en todo su ser. Y le vuelvo a agradecer, bueno, lo que repetía mi compañera, la licenciada Carolina Rambó, de que esperemos que el año que viene armemos una planificación y los tengamos por esta zona de la República Argentina. Con todo gusto de algún corderito patagónico para comer con asado. Está el compromiso ante toda la gente que está aquí, está el compromiso. Alguien debe tener un corderito para ofrecer. Un abrazo. Abrazo grande. Saludos a todos. Muchas gracias a todos por las enormes ganas de participar y bueno, haber acudido a esta cita. Nos vamos a seguir reuniendo en este tipo de vínculos, seguramente planearemos, tenemos en mente algunas ideas para de aquí en adelante, temas de educación que hacen al futuro de la República Argentina. Los estaremos convocando y les agradezco de corazón por tomar, como dijo el doctor, un viernes por la tarde, sentarse y compartir con nosotros este intercambio de ideas que seguramente replicarán entre sus seres más cercanos, que tienen ganas de mejorar, de que la República Argentina dé de sí, de una vez por todas, sea eso que soñaron los padres fundadores. Sí, un saludo grande a todos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Chao, Pablo. Arrivederci, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, que la pasen bien. Gracias por estar. Gracias. Se suman a todas. Muchas gracias, Verónica, Alicia, Laura. A los viejos conocidos y a los nuevos que estamos conociendo. Gracias totales. Bueno, chao, Pablo. Nos estamos viendo. Ricardo. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.